En grandes dimensiones ha crecido la maldad en los últimos años y la gente ha sufrido y la gente ha llorado y la gente ha perdido familiares y un sinfín de cosas, y muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué en los últimos años ha existido el mal constantemente o se ha incrementado? Y es que es precisamente por ello, porque nos hemos alejado de Dios. Honestamente, nos hemos alejado de Dios. Cuando Dios está en nuestras vidas, cuando Dios está en nuestro diario vivir, las cosas cambian para el ser humano. Las cosas cambian en nosotros, porque nos estamos alimentando de lo espiritual, porque nos estamos alimentando de lo divino, de lo que Dios ofrece, de lo que Dios nos da. Cuando nos alejamos de Dios y cuando andamos en nuestros propios caminos, es cuando comenzamos a depender de nosotros mismos y hacer lo que nosotros queremos hacer. La Biblia nos habla acerca de los deseos carnales, de los deseos de la carne, y tenemos que cuidar muy bien lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos vestimos. Tenemos que cuidar muy bien todas esas avenidas del alma para no caer en el pecado. Es cierto que mientras exista el pecado, el ser humano va a seguir padeciendo muchas cosas, que el ser humano va a seguir padeciendo más y más. Pero también tenemos una esperanza. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza que nos tiene que dar paz y tranquilidad. Nos tiene que dar esa paz, esa tranquilidad a cada uno de nosotros para poder crecer espiritualmente, para poder crecer en espíritu y en verdad, para ser alguien diferente. Y es complicado cuando tenemos una vida totalmente llena de pues una vida alejados de Dios. Es complicado, mas no es imposible. No es imposible acercarnos más a Dios. No es imposible. Al contrario, Dios nos puede ayudar en todos esos aspectos y nos puede reivindicar, puede reivindicarnos. El mal existe en este mundo y todos en algún momento hemos cometido un error, hemos cometido un pecado, hemos dicho mentiras, hemos engañado, hemos robado en algún momento de nuestra vida. Algunos nos hemos alejado completamente de Dios. Algunos nos hemos alejado completamente de Él. Y por ende tenemos un estilo de vida totalmente diferente. Por ende tenemos un estilo de vida ya arraigado, que a veces es complicado alejarnos de esa forma de vivir. Y cuando nos hablan de Dios, cuando nos hablan del amor de Dios, cuando hablan de la espiritualidad, cuando hablan de ser una persona totalmente diferente, pues a veces no queremos, porque mi vida ya está arraigada a un sistema en el cual ha dependido siempre de mí, de mis deseos, de lo que yo hago, más no de lo que Dios pide de mí. Y es ahí donde necesitamos hacer cambios para tener una sociedad totalmente diferente a la que tenemos. Una sociedad que no sea vulnerable, una sociedad que sea destacable, una sociedad que se diferencie hacia los demás. Porque cuando existe Dios en nuestras vidas, las cosas son diferentes, y no es que por arte de magia las cosas cambien, sino que cuando existe Dios en nosotros hay temor y pensamos las cosas de una manera diferente, pensamos más en hacer daño a los demás. O sea, me refiero a que
nos detenemos antes de querer hacer daño a los demás. Le pensamos un poco más. Y no es que la gente no piense, simplemente que cuando nos alejamos de Dios o estamos alejados de Dios, actuamos de una manera impulsiva, de una manera desagradable. Incluso pues eso nos puede provocar problemas. Pero todo lo que estamos platicando y todo el mal que existe en este mundo es precisamente por el pecado que hay en el mismo y porque nos alejamos de Dios. Dijimos, el pecado es una infracción de la ley. Cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a la ley, siempre vamos a transgredirla. Y al momento de transgredirla, pues nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Es por ejemplo cuando un auto, cuando vamos manejando en nuestro carro y vemos el semáforo que está en rojo, pues, o que está en verde, pero comienza a parpadear ya para ponerse en ámbar. Muchos y en su mayoría, pues lo que hacemos es pisarle más al acelerador. Le damos más recio al acelerador para poder cruzar, ¿sí? Sí, y no detenernos. Pero a veces ese ámbar es precisamente para advertirnos que ya se va a poner en rojo y que es momento de detenernos. Y a veces nos lo cruzamos o nos cruzamos el semáforo en rojo. Y posiblemente más adelante esté el tránsito o esté un agente de vialidad y nos detenga. Esa vendría siendo la consecuencia de habernos pasado el semáforo rojo. Y por ende hay una consecuencia que tenemos que pagar, ya sea una multa, en muchos casos son accidentes, pero por la falta que hemos cometido, por infracción a la ley. Y en el caso bíblico, también la Biblia nos dice que la infracción de la ley tiene una consecuencia, y la consecuencia, dice la Biblia, que es la muerte. Dice la Biblia que es la muerte. Sin embargo, también la Biblia nos da una esperanza, dice, para el pecador, porque una vez que hemos pecado, merecemos la muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna. Y es ahí donde nosotros tenemos esperanza, que aún siendo pecadores, Dios nos permite reconciliarnos con Él. Dios nos permite tener una vida totalmente diferente, pero a su lado. Así que tratemos de vivir la vida sin pecado, tratando de agradar a Dios, para que Dios pueda ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida.